lo tengáis claro. Y hoy tenemos el enorme privilegio de tener con nosotros de nuevo por segunda vez a Jair. Y pues este hombre es una bendición. Para mí es una bendición para nuestra iglesia. Y pues, oro por ti. Padre, gracias por mi hermano Jair. Gracias por mi compañero de batalla, Señor. Y te pido que tú lo bendigas. Que tú lo bendigas en su vida. Que tú lo bendigas en su ministerio, en sus decisiones, en su futuro, Señor. Y que tú bendigas su exposición, su boca, Señor. Que tú cierres su boca en esta mañana y abras la tuya, Señor. Que lo que recibamos sea tu palabra, Señor. Gracias por su disposición, por su estudio y bendícelo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Buenos días. Hoy vamos a estar estudiando Efesios 4. Llevábamos el orden con Dani y con Adam, los capítulos 1, 2 y 3. Así que si quieren pueden abrir sus Biblias en Efesios 4. Vamos a leer el texto y luego vamos a comenzar la exposición, ¿vale? Efesios 4, la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos en los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Yo les tengo una buena noticia y es que esta palabra que me corresponde exponer, lejos de ser una coincidencia, es con mucha intención para nuestra iglesia y especialmente para las personas que están sentadas hoy acá. Como contaba el pastor, todos los días a las 10 de la noche estamos unidos orando por nuestra iglesia, para que el Señor sea guiándola, para que el Señor abra la mejor posibilidad, porque Él es Rey sobre todo y soberano. Pero antes de eso, creo que Dios lo que quiere es que nosotros seamos una iglesia madura y que entendamos ciertas cosas que tal vez creemos entender o damos por entendidas, pero que nos falta comprender un poquito más. Yo creo que este capítulo 4 es tan especial y también creo que a veces leemos ciertos textos bíblicos muy a la ligera, pero yo les cuento, mis hermanos, que justamente este capítulo 4 es la clave para que nuestra iglesia crezca en madurez, en fuerza espiritual, en poder espiritual y también en tamaño. Dios nos está preparando para el lugar en donde estamos. Y va a ser un lugar en donde muchas personas van a llegar a los pies de Cristo y necesitamos siervos útiles que trabajen aquí en la obra. Antes de empezar la exposición, voy a recordarles un poco el contexto
de este libro de Efesios. Y es que Pablo escribe muy probablemente desde la prisión en Roma, probablemente cerca del año 60-62. Y esta carta parece dirigida a Éfeso, pero la realidad es que no solo va dirigida a Éfeso, sino a las iglesias que estaban ubicadas en Asia Menor. Y hoy entendemos que esta carta también es para nosotros, aquí y ahora. No responde a una crisis específica como lo podrían ser otras cartas como Gálatas o la carta a los Corintios, sino que es una carta meramente doctrinal y luego los primeros 3 capítulos y luego una carta formativa, especialmente para nosotros. Así que la intención es fortalecer espiritualmente a las comunidades cristianas que viven en un entorno pagano. No sé si les suena. Idolátrico y moralmente hostil. Así que, amada iglesia, ya tenemos la palabra abierta aquí en Efesios 4, del versículo 1 al 16, y el tema que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón es viviendo para la gloria de Dios. En principio, el enfoque del texto es la unidad en el Espíritu, y creo que reestructuré porque estuve estudiando este texto bastante tiempo, pero creo que cuando entendemos que nosotros debemos de vivir delante y en presencia de Dios todo el tiempo, esa unidad de la que nos habla el texto se da naturalmente. El apóstol Pablo se presenta como un encadenado, consciente de que cada palabra puede ser la última. Él se presenta como un prisionero del Señor, y así es que inicia la carta. Y él no lo hace para generar lástima, pesar o ganarse el corazón de las personas. Él lo hace para recordarle a cada lector de esta carta el llamamiento con el que hemos sido nosotros llamados. Lejos de ser un ruego como el de un general con rigidez y frialdad, llega a ser un ruego como de un pastor, lleno de amor en su corazón y deseoso de que todos los miembros de la iglesia comprendan que más que una lista de consejos conductuales, esta carta es el proyecto de Dios mismo para formar una iglesia viva, santa, unida. Aún en medio de las cadenas, el corazón de Pablo rebosa de gratitud, y es impresionante pensar cómo este hombre, en una celda húmeda y tal vez con hambre, escribía de tal manera que se sentía el amor y la gratitud que sentía por nuestro Dios y por su iglesia. Él escribía lleno de propósito y de visión celestial, porque Pablo realmente, y lo dice, no es prisionero de Roma, es prisionero del Señor, y su libertad no está en la ausencia de las cadenas, sino en la presencia de Cristo, y Cristo estaba con él en ese momento. Y esto nos demuestra que la vida digna de la vocación no se pospone hasta tiempos mejores, no se pospone hasta cuando la estabilidad emocional que yo quiero llegue, y no se pospone hasta que la estabilidad económica esté conmigo y yo haya logrado lo que pretendí lograr para luego servir. No. Creo que este propósito se vive aquí y ahora, en medio de las presiones, de las dificultades, en medio de la escasez, en medio de las luchas, de la turbulencia. Ahí es donde nosotros tenemos que ejercer el llamamiento que hemos recibido de parte del Señor. Así que Pablo da ejemplo, y él no lo hace lamentándose de su situación. Él no está reclamando de que no ha recibido apoyo en ciertos aspectos. Él comienza con una exhortación y dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y ya han pasado 3 capítulos explicándonos a nosotros y a la iglesia en ese momento quiénes somos en Cristo, mostrándonos las riquezas espirituales que Dios nos ha concedido. Y el Señor me dio el privilegio de predicar parte del primer capítulo, y ahí lo decía, la Trinidad, el Padre escogiéndonos desde la eternidad pasada, y luego nosotros siendo redimidos por la sangre de Jesucristo y la buena obra en la cruz, y luego nosotros incluidos en ese plan y sellados por el Espíritu Santo como arras de esta gran promesa. Pero después de la revelación del misterio de Dios en Cristo y el aspecto doctrinal que recibimos para vivir en el Espíritu de Dios, después de todo esto, creo que Dios nos exige una respuesta, y es vivir de manera digna, y esto significa alinear cada pensamiento, cada decisión y cada reacción
a la grandeza del propósito con el que hemos sido llamados. Es decir, no que mis acciones puedan ganar las bondades de Dios para conmigo, no que mis buenas palabras, mis buenos gestos o mi buena conducta pueda ganar la gracia que Dios tiene para mí, sino que más bien de parte de nosotros sea una respuesta amorosa a la gracia que el Señor nos ha concedido. Y lo que Pablo nos quiere decir con ese yo pues con el que inicia es, después de conocer tanto amor, habiendo leído los primeros 3 capítulos que hemos estado todos juntos aquí, después de conocer tanto amor, después de tanta misericordia, después del perdón, terminando el 2 capítulo, dice que hemos sido salvos por gracia, y eso no de nosotros, sino enteramente de Dios, porque lo último que se espera es que nosotros nos gloriemos de algo. Y después de todo esto, de tanta gracia, ahora dice el apóstol, vivan de manera digna ese llamado. Y Pablo entonces conecta los 3 capítulos de la epístola a los Efesios, que ya dije son doctrinales, respondiendo a la gran pregunta de ¿qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Y quiénes somos nosotros ahora en Cristo? Es decir, ¿cuál es nuestra identidad? Y luego los siguientes capítulos del 4 al 6, me corresponde el 4 a mí, para pasar de la explicación teológica a la aplicación práctica. Aquí muestra cómo las verdades doctrinales deben de reflejarse en la vida diaria del creyente, respondiendo así a la segunda gran pregunta que todos los que estamos aquí nos debemos de hacer. ¿Cómo debemos de vivir a la luz de lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Y de esta manera Pablo conecta ambas mitades de la carta enseñando que la doctrina fundamenta la práctica, que la doctrina es importante, que conocer al Dios que decimos amar es importantísimo, y que la vida cristiana solo puede vivirse correctamente cuando está arraigada a las verdades del Evangelio. Y necesitamos saber teología, necesitamos conocer a nuestro Dios y necesitamos entender cómo podemos servirle de la manera correcta, de una manera genuina. Pero más que eso, y es importante, es vivir lo que hemos aprendido todo este tiempo aquí en la comunidad, como cuerpo de Cristo. Así que, querido hermano, la invitación es a vivir para la gloria de Dios. Y esto no es algo teórico simplemente. Es una vida de una forma práctica. Tenemos que vivir el Evangelio. Del versículo 1 al versículo 3, Pablo comienza con la súplica. Os ruego, hermanos, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y creo que esto se ha visto en otros capítulos de otros textos que el apóstol ha escrito. Y con el pastor Miguel estuvimos estudiando Romanos y el pastor hacía la gran pregunta de por qué Pablo ruega en lugar de mandar, sabiendo que tiene la autoridad apostólica para mandar dentro de la iglesia. Y la respuesta que nos dio nuestro pastor es que la adoración genuina es voluntaria, no es forzada. Y recordemos que el pastor nos daba entonces el ejemplo de un beso. Un beso forzado no es beso, no es un beso real. Llega a ser una mímica, llega a ser una novela, pero amor genuino, no. Y Dios quiere corazones y no robots obedientes. Ese es nuestro Dios. Él quiere que le amemos libremente. Muchas veces nos hemos preguntado, y yo me he preguntado, ¿cómo puedo agradecer al Señor por reconstruir mi vida, por llenar mi corazón, por sanar mi corazón de tantas dolencias, por responder a tantas preguntas, por haber regenerado mi alma, por haber sanado el corazón de todos los que estamos aquí? Y a veces pareciera que no fuese suficiente lo que nosotros hacemos, pero cuando vivimos conscientes de que nuestro Dios, de quién es nuestro Dios y quiénes somos nosotros delante de Él, entendemos que la invitación que nos hace Él es a que vivamos por gratitud y no por obligación. El compromiso y la determinación es puesta por el Espíritu Santo en los corazones de todas las personas que están aquí. No creo para nada que ni una persona haya estado o esté obligada sentada aquí. Dice, no andamos dignamente para que Dios nos ame. No venimos a la iglesia para que Dios nos ame. Y no amamos a nuestro hermano y a nuestra esposa y a nuestros hijos para ganar el amor de Dios, sino porque Él nos amó primero, es que vivimos ahora dignamente. En 1 de Juan 4, versículo 10, si lo pueden buscar en sus Biblias y lo leen junto conmigo, dice lo siguiente.
en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Así que, mis hermanos, toda obediencia que agrada al Señor nace del agradecimiento, y saber quiénes somos en Cristo nos impulsa a vivir de una manera digna a la vocación que ya hemos recibido, una vida que refleje su gloria. Y esto inevitablemente nos lleva a hablar del carácter de un hombre y de una mujer cristianos, de ese andar. Dice nuestro texto en Efesios 4, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes los unos con los otros, en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y yo voy a hablar un poco de estas virtudes, pero quiero que cuando lo esté haciendo, el Espíritu, con un espíritu honesto, nos estemos evaluando cada uno si sí es que estoy viviendo con humildad, paciencia y tolerancia aquí y afuera. Pablo menciona 4 virtudes que reflejan la gloria de Dios de nuestro carácter como cristianos, pero que reflejan la gloria de Dios. El primero es la humildad, y creo que la humildad tiene algo en común con la altivez, y es que la humildad se centra en la percepción de nosotros mismos. Pero ¿qué es la humildad? La humildad es modestia de mente. Tenemos humildad cuando entendemos quiénes somos nosotros delante de un Dios santo. Perfecto. Y es cuando entendemos que nosotros no somos santos y vamos en camino a la perfección, pero fallamos, erramos, y a veces nuestra carne nos traiciona, nuestras emociones nos traicionan. ¿Y qué significa esto? Esto significa renunciar a escuchar al enemigo más cercano que todos nosotros tenemos, el yo mismo. Antes del cristianismo la humildad era despreciada, pero en Cristo esto se volvió una virtud gloriosa. El mejor comentario acerca de esta virtud se encuentra aquí en la palabra de Dios, y ahorita hace unos minutos lo estábamos cantando. En Filipenses 2, versículos 5 al 8, dice: la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Estamos nosotros muriendo realmente a ese yo? La mansedumbre, igual que la humildad, malentendida como una debilidad, y lejos de serlo, es más bien poder bajo control. Esta es otra virtud que la gente que no ha mirado a Cristo, y a veces también en la iglesia, es vista como debilidad, pero por el contrario, es el que tiene poder y elige no usarlo para aplastar al otro, a mi hermano, el que tengo al lado, codo a codo. Es una fuerza controlada, y Pablo la atribuye a Jesús mismo. En Corintios 10 inicia el versículo 1, Pablo con: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Y luego vemos que en Mateo 11, versículo 29 dice, y son palabras de nuestro Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La paciencia. Juan Crisóstomo explicó el sentido de esta palabra apelando a su significado original, a su etimología, y afirmando que lo que significaba era tener un alma grande y generosa. Es decir, la paciencia es el ejercicio de todo cristiano que es capaz de soportar la molestia de la persona que tengo al lado, de soportar esa molestia, y aún así, aún en medio de las dificultades que tenemos para entendernos, durante un tiempo extendido, dado por el Espíritu Santo, me doy a mí mismo. Esa es la paciencia, cuando me doy a pesar de la incomodidad que tengo. Gálatas 6:2 dice lo siguiente, hermanos: ayúdense los unos a los otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Eso es lo que dice Gálatas 6:2, y merece la pena volverlo a leer. Ayúdense los unos a los otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Ahora, el texto termina mencionando el amor, y yo creo que no bastaría una predicación entera para dedicarle, para poder entender a qué se refiere con ese amor tan grande
ese, ese amor ágape que el Señor nos ofrece y nos pide que ofrezcamos a nuestros hermanos. Pero lo que sí sé es que está muy lejos de ser un sentimiento o una emoción. No lo es en definitiva. Es más bien un acto de voluntad. Y la palabra aquí se utiliza haciendo el énfasis o haciendo la extensión del mensaje que se encuentra unos versículos antes en el capítulo 3, 17, 18 y 19. Y es que es un amor experiencial que lo encierra todo. Es decir, el amor que usted experimenta en Cristo se extiende hacia el hermano que tiene ahí al lado. Se extiende hacia tu esposa que está a tu lado. Se extiende hacia el hermano de sangre que está al lado. Ese es el vínculo que une todas las demás virtudes, el amor. Yo creo que Pablo es muy acertado al dar la ilustración de que Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo, porque, vuelvo y repito, creo que el amor es la columna vertebral de la buena obra de Cristo en la tierra, de la iglesia. Y así como la cabeza y el cerebro manda todas las señales para que la mano se mueva, para que el pie ande, y esas señales nerviosas recorren toda la columna hasta llegar al miembro que se va a mover, así pasa con nuestra iglesia. Así es el amor. El amor es la columna vertebral del Evangelio. Ahora, en Efesios, unos versículos antes de 17 al 19 dice lo siguiente: para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y decía el apóstol: y yo pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, cuán largo y cuán profundo es el amor de Cristo, y a fin de que conozcan este amor que incluso excede todo conocimiento, que sobrepasa lo que yo puedo entender, para que todos seamos llenos de la plenitud de Dios. ¿Y todo esto para qué? Para que yo ejercitar el carácter en Cristo, el carácter cristiano. ¿Con qué propósito? Pues no tengo que descubrirlo yo. Solo necesitaba ojos para leerlo y pedirle al Espíritu Santo que me diera entendimiento, pero el Espíritu Santo lo puso aquí, y el bolígrafo fue el apóstol Pablo. En el versículo 3 dice: esfuércese. El propósito del carácter, de que tú tengas un carácter cristiano fuerte en el Espíritu, es para que mantengamos la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz, dice nuestro versículo 3. Esfuércese por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Ahora, yo estaba pensando en esto y me es difícil las ilustraciones y a veces las tengo que buscar, pero lo que quiero en este momento es que se imaginen un puente colgante. Los puentes colgantes solo son estables por los cables que están tensos a la parte de los lados. Para hacerlo breve, la iglesia es el puente. El Espíritu es la estructura que lo hace posible. El Espíritu son los cimientos que atravesaron el mar para establecer ese puente colgante. Y la paz es la tensión saludable que evita que el puente colapse. Así que cuando dejamos que el enojo, que la rencilla, que la envidia, que la pena por saludar al otro hermano y conocerlo y conocer sus necesidades, la división o la indiferencia aflojen estos cables, el puente deja de ser seguro. Pablo dice: mantengan la unidad, o con nuestra ilustración, mantengan la tensión correcta mediante el vínculo de la paz. O si quieren, imaginemos un jardín comunitario, un jardín familiar, uno compartido. Este solo se mantiene hermoso si todos colaboran. Unos riegan, otros quitan la maleza y otros siembran. La unidad es como este jardín que Dios nos da, que Dios nos provee. Eso que están viendo ustedes, lejos de ser solo un par de paredes que nos rodean, es el jardín que el Señor nos dio, es nuestra iglesia. Así que la paz es la actitud que nos permite trabajar juntos, codo con codo, sin estorbarnos, más bien apoyándonos. Así que lo que el Señor nos dice es que no se pide crear unidad, porque la unidad ya está creada, sino mantenerla. El Espíritu Santo ya nos unió a Cristo, y de hecho Ricardo nos enseñaba en la clase de eclesiología que la palabra iglesia viene de eclesias, y toda palabra que comienza por excavar, excluir, es sacar de. Y lo que hizo el Espíritu Santo fue sacarnos del mundo para ponernos en unidad, en un solo cuerpo, en Cristo. Y eso somos nosotros, el cuerpo de Cristo. De ahí que nuestra responsabilidad, la mía y la tuya, es ponernos bajo los medios de gracia, la Biblia,
la oración, la reflexión de la palabra y la obediencia. Así que, hermanos, vivir para la gloria de Dios comienza en lo cotidiano. ¿Cómo así en lo cotidiano? Solo voy y leo mi Biblia y oro y voy el domingo a mi iglesia y ya está. ¿Está todo? Es como hablas con tu familia como representante legal de Cristo. Y es como hablas con tus hermanos en la fe como representante legal de Cristo. Y también es como le respondes a esa persona que te hirió el corazón, que te está agrediendo, como representante legal de Cristo. Porque cuando Dios Padre te mira a ti, mira a su unigénito. Cuando Dios Padre te mira a ti, está mirando tus intereses. Y Él sabe si nuestros intereses es llevar a cabo mi propósito, lo que yo quiero hacer, o si estoy trabajando para el reino de Él. Así que se me perdió el... ¿Lo cambias, por fin? Se me perdió el... Ah, no, aquí lo tengo. El siguiente. Así que, bueno, creo que este texto es importante porque también nos da la base de nuestra unidad. Del versículo 4 al 6 dice lo siguiente. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, y así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos y en medio de todos y en todos. Encontramos 7 fundamentos que sostienen la unidad del pueblo de Dios. El primero, el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Nuestra iglesia. El espíritu. ¿A qué espíritu hace referencia? El Espíritu de Dios es quien nos puso aquí y es quien redirecciona y dirige esta iglesia. Una sola esperanza. ¿En dónde tienes puesta tu esperanza? Mi esperanza es una vida eterna en Cristo. Mi esperanza es que Cristo viene y viene pronto. Esa es la esperanza. Que en algún momento los dolores se acaban y todo lo que sentimos aquí naturalmente se acaba y Cristo viene y va a ser una vida eterna con Él. Y dice de hecho en Juan 17 y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien tú has enviado. Necesitamos conocer a Cristo. Por eso dice un Señor, quien es Jesús, una sola fe. Y no es como la fe que muchos utilizan de que yo tengo fe en que me voy a ganar la lotería este año y yo tengo fe de que me van a subir el salario tal vez. No, es una fe salvadora puesta en Cristo. Efesios 2 también, no recuerdo el versículo ahora mismo. Un solo bautismo. Esto del bautismo es importante para mí porque es el símbolo de nuestra unión con Él. Y cuando uno se compromete con alguien, creo que la mayor muestra de amor es hacer pública esa demostración de amor, y lo necesitamos hacer. Así que la invitación también para los hermanos que están pensando en hacer es un compromiso público que tenemos que hacer con nuestro Señor y Salvador. Un solo Dios y Padre de nosotros, quien es la fuente de autoridad en todo. Así que mis hermanos, unidad no es uniformidad. No necesitamos ser iguales los unos a los otros, y eso no es lo que quiere Dios. Él quiere diversidad en armonía. Nos quiere ver como un equipo, como una familia, como un cuerpo, como la que hay en una orquesta sinfónica. Todos los instrumentos son diferentes, suenan diferente, pero unidos dan una armonía preciosa, o como un rompecabezas. Cuando tú lo ves todo desordenado y desarmado, casi que te vuelves loco, ¿no? Pero cuando lo completas, puede dar un esquema de color, un esquema rico en colores, imágenes preciosísimas, y así es nuestra iglesia. Así que Dios no quiere que todos seamos iguales. Él quiere diversidad en armonía. Y no necesitamos pensar igual al hermano que tienes al lado, pero lo que sí necesitamos hacer es amar igual en todo. No necesitamos hacer o pensar todo lo que el hermano de al lado está haciendo, pero lo que sí necesitamos hacer es amar igual en todo. La unidad verdadera no nace de estructuras humanas y no nace de una mente humana, porque hasta los más grandes imperios han sido derrocados y quedan en la historia y se acaban. La verdadera unidad viene del Espíritu de Dios. Y el mundo necesita urgente ver una iglesia con propósito, unida y en amor. Necesitamos mostrarle al mundo, a los compañeros de trabajo, a todas las amistades, a todos los que nos rodean y los que nos ven desde lejos, nuestra iglesia, que nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo. Y tú y yo tenemos que entenderlo, porque Dios nos está preparando para un nuevo lugar, y a ese nuevo lugar van a llegar muchas personas
buscando ser guiados y necesitamos servir. Las diferencias doctrinales no fundamentales no deberían de dividirnos. A veces ponemos el foco en temas que son interesantes, pero no priorizan. El amor, sí. Son importantes, tenemos que estudiar las doctrinas no fundamentales, pero lo que nos une, que es Cristo, es mucho más grande que todo lo que nos puede separar. Vamos a leer desde el versículo 7 al 12, perdón. Ahora, después de Pablo hablar de la unidad, él enseña que cada miembro tiene un papel para fortalecer esa unidad en el cuerpo de Cristo. En el versículo 7 me enfoco, dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida que Cristo ha repartido los dones. Así que utilizo el mismo ejemplo que utilizaba Pablo. Piensa ahora mismo visualmente, mentalmente, en un cuerpo. El ojo recibe la capacidad de ver, la mano recibe la capacidad de la destreza para agarrar y para hacer manualidades, para defenderse, por eso tenemos 5 dedos, y las piernas, el soporte y la resistencia para cargar todo el cuerpo y para generar movimiento. Ningún miembro se queja de no tener lo que el otro tiene, y el ojo no está diciendo ¿por qué no soy mano? Y la oreja diciendo ¿y yo por qué no nací pie? ¿Por qué? Yo quiero eso. No, porque todos somos hechos con un propósito, es decir, cada creyente que hay aquí, cada miembro que está aquí presente ha recibido un don. No hay aquí alguien que no tenga un don. Nadie fue quedado fuera. Así que tú y todos aquí tenemos algo, un don que la iglesia necesita y lo necesita ahora. El problema nunca ha sido la falta de dones y nos hemos engañado con esto. Es que yo creo que yo no tengo don. Es que yo creo que yo no nací para pararme allá a hablar de ti, Señor. Ponme a orar por los hermanos. También es válido, pero necesitamos dar un paso adelante y mirar si sí o no es. Lo que nos hace falta, mis hermanos, es disposición para usar el don que ha puesto en nosotros. Y la realidad es esta: no queremos. No queremos responsabilidades y no queremos compromiso con el que es cuerpo, con nuestro cuerpo. No queremos arreglarnos y no queremos mantenerlo en forma porque nos da pereza, porque el ocio nos está ganando. Pero tenemos que recordar que Cristo es el dador de los dones. Y yo les pregunto en esa mañana, ¿qué señal necesitan más para que ustedes comiencen a ejercer el don que Dios ha puesto en ustedes? O por lo menos para descubrirlo. ¿Qué necesitamos más? Porque si lo que estamos esperando es que Cristo venga, va a ser demasiado tarde para trabajar en nuestra iglesia y ya todo habrá culminado. Y permaneceremos con Él eternamente y gloria a Dios, pero no hemos hecho lo que Él nos dijo que hiciéramos aquí con nuestra iglesia. Así que, ¿qué señal necesitamos para que comencemos ya a trabajar en nuestra iglesia? Pablo cita más adelante el Salmo 68, creo que lo parafrasea, versículo 18, y él dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y yo aquí les soy honesto, quería encontrar un gran misterio, sin darme cuenta que es el misterio más grande que ya había encontrado. Estos dones, Jesús descendió para salvarnos, el Dios Todopoderoso, el Dios omnipresente, omnisciente, descendió. Se hizo carne, se despojó de sí mismo y luego ascendió para llenarlo todo con su presencia. Y desde el cielo, Él reparte los dones a todos los suyos, como cual rey victorioso reparte el botín de la conquista. Eso es lo que hace contigo y conmigo. Y Él no ama más a uno que a otro para a ti darte 3 dones, el hermano 0. No es como funciona. Versículo 11 al 12 dice: y Él mismo... ¿Me estoy quedando con esto? 11 al 12, aquí mismo. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Estos dones, lejos de ser títulos de prestigio, hermanos, son las herramientas para perfeccionar a la iglesia, para perfeccionar el pueblo santo de Dios. Y el propósito es triple. El primero, perfeccionar a los miembros de la iglesia.
Mi hermano, cuando Jesucristo venga por su iglesia, va a venir por su iglesia. El que tuvo la intención de ser iglesia y nunca fue iglesia, por cobardía o por lo que sea que se le presentó en su mente, y nunca ejerció la labor de ser siervo en su iglesia, pues vamos a ver qué sucederá. Segundo, capacitarnos para el servicio. Y tercero, para edificar el cuerpo de Cristo. Así que el pastor no es el que lo hace todo, y esto va a sonar un poco frío y raro, me perdonará Miguel, pero si suena feo, pero el pastor es un siervo más con un rol diferente al de nosotros. La diferencia es que él prepara la iglesia para hacer la obra de Dios, y una iglesia viva no es solamente la que tiene un gran líder y lo tenemos para la gloria de Dios. Gracias al Señor tengo un buen mentor junto a mí. Pero también tenemos que ser siervos comprometidos con nuestra iglesia. ¿Se imaginan? Donde todos los hombres y todas las chicas, gracias a las chicas que vinieron el miércoles al culto de oración, al servicio de oración, y gracias por sus oraciones, si todos tuviéramos el corazón que tienen las damas para comprometernos con el Señor, si todos los hombres nos paráramos aguerridos para afrontar, para hacerle frente al mundo y decirle, he aquí el cuerpo de Cristo. Una iglesia viva no es solamente la que tiene un gran líder, y sí, lo tenemos, sino la que tiene muchos siervos comprometidos. Así que, mis hermanos, si quieren vivir para la gloria de Dios y en este momento se les está pasando por la cabeza, lo que tienes que hacer es sencillo. Descubre y usa tu don ahora, ya. Hay que hacerlo. Sirve en el área donde el Señor te ha capacitado, porque el Señor se alegra más con un miembro que sirve en la iglesia que con 100 que vienen a ocupar el puesto. Y es la realidad. Suena crudo, pero es la realidad. Si hay un hermano que sirve con todo lo que tiene, con todo lo que es, y se fía en el Señor, es mucho más valioso que 100 que solo vienen a nutrirse y luego irse con eso para llenarse y ya está. Así que yo les pido, mis hermanos, que lo consideremos. Mi gran sorpresa cuando estaba estudiando el capítulo 13 al 16 es que el propósito final nos lo da Dios muy claramente. El propósito de toda esta predicación, el propósito del estudio de Efesios, es que podamos llegar juntos a la madurez y a la plenitud de Cristo. Y Pablo tiene su mirada puesta a la meta. Yo les invito que si tal vez no saben cómo empezar, yo creo que el paso número 1 es puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él menospreció lo oprobio que iba a sufrir para sufrir una muerte y muerte de cruz. Y así tenemos que pensar nosotros. Dice nuestro texto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Así que, mis hermanos, la meta es la madurez espiritual. Dios quiere una iglesia madura, una iglesia estable, una iglesia firme, que no sea arrastrada por cualquier enseñanza, por cualquier viento de doctrina. Los creyentes inmaduros cambian con la emoción. Yo el primero, pero el Señor nos está enseñando madurez a todos. El creyente, el siervo maduro, es el que sin importar la situación, sin importar su estado de ánimo, se mantiene firme y constante en la verdad. Esa es nuestra verdadera libertad. En Colosenses 2, versículos 6 al 8, dice lo siguiente: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora vivan en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. En este mismo texto, versículo 15, encontramos el gran método para llevar a cabo todo esto. Dice nuestro texto, en verdad y amor, siguiendo la verdad en amor. Pero esto es como si fuésemos un ave y la verdad y el amor fuese una y otra ala. Es como si tuvieras dos alas para volar. Una verdad sin amor es una verdad dura y que no entra y mal dada. Y amor sin verdad es una mentira tan dulce que puede corromper todo nuestro ser y puede llevarnos a la perdición. Pero la verdad y el amor solo juntas reflejan a Cristo.
Y es así como nosotros tenemos que actuar como iglesia. En 1 Corintios 13, versículo 1 al 3 dice lo siguiente. Y le pido ahora sí que lo busquen, lo leemos todos juntos, despacio, con mesura. Sé que voy un poco rápido. Estoy intentando dosificarme, pero a veces no. 1 Corintios 13, 1 al versículo 3. Yo tengo aquí la versión, la NBI. 1 Corintios 13, 1, 3. Dice, si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de la profecía y entiendo todos los misterios de este mundo, y si poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, y no tengo amor, nada gano con eso. Así que la madurez no se mide por cuánto sabemos y necesitamos saber. Necesitamos entender al Dios entender y conocer al Dios al que servimos. Sino que la madurez se mide por cuánto amamos mientras permanecemos en esa verdad. Y nuestro Señor dijo en algún momento, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que el resultado de vivir para la gloria de Dios es un crecimiento en amor, y esta iglesia debe crecer en amor, debe crecer en madurez, debe crecer en disciplina, y debemos de crecer los siervos en cantidad también. Y nos debemos de preparar porque hay un nuevo lugar que nos está esperando, y hay personas que necesitan escuchar el evangelio claramente y también necesitan ver la práctica de un cristiano. Necesitan ver el ejemplo del carácter de un cristiano. En Efesios 4, versículo 16, dice lo siguiente: por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Así que cada miembro cumple su función, cada articulación aporta su parte. Y cuando todos servimos en amor, la iglesia crece en tamaño, en fuerza, y no es redundante, en amor. Así que, amada iglesia, vivir para la gloria de Dios no fue un eslogan que se me ocurrió para llamar la atención o para que suene más espiritual. No fue así. No fue para hacer la enseñanza más llamativa, sino que lo hice porque creo firmemente que vivir para la gloria de Dios es el propósito supremo de la existencia de cada una de las personas que estamos aquí. Así que yo oro, voy a terminar orando para que al salir de este lugar, cada una de las personas que estén aquí puedan decir: Señor, yo quiero vivir para tu gloria. Señor, yo quiero ser un siervo útil para mi iglesia, para tu cuerpo. Y esta vez no solo con palabras, sino con mi vida entera. Antes de que oremos, quiero que leamos juntos rápidamente una fracción de lo que fue la última oración de nuestro Señor Jesucristo, y que, lejos de ser una coincidencia, qué pena los que guardaron la Biblia y la van a volver a sacar, lejos de ser una coincidencia, está lleno de intención. Juan 17, versículo 17 al 23, solo una fracción. No nos demoramos, oramos y terminamos. Pero quiero que pongamos especial atención a esta oración del Señor. Son palabras de nuestro Señor Jesús. De 17, versículo 17 al 23. Dice así: santifícalos en tu verdad. Estaba orando Jesús al Padre. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste a mí al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado, que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo les conozca que tú me enviaste y que los has enviado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias
por tu iglesia, Señor. Te doy gracias por hacerme parte del cuerpo de tu Hijo, Señor. Te doy gracias por mirarme desde la eternidad pasada y por escogernos a todos los que estamos aquí para conformar tu cuerpo, tu pueblo santo, Señor. Te doy gracias por mi pastor, los ancianos de la iglesia, por darme el privilegio y por utilizar, Señor, instrumentos tan inesperados para la predicación de tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que tú has callado mi boca para decir el mensaje que tú quieres que llegue a los corazones de las personas que hoy están aquí. Te pido, por favor, Señor, que seas tocándolos y convenciéndolos de la decisión que han de tomar. Te pido que se levanten más hombres, Señor, aguerridos, llenos de fuego, llenos de unción, Señor, para tu servicio. Que las mujeres sigan constantes, Señor, y que esta iglesia crezca. Sí, en cantidad. Queremos una iglesia enorme, en donde se predique fielmente la palabra y en donde unos a los otros nos amemos con un amor santo, Señor. Te doy gracias por esta predicación, esta enseñanza. Te doy gracias por todos los que están aquí, por sus familias y los que estuvieron por llegar y no llegaron. Te pido que lleguen al segundo culto, Señor. Y todo esto lo oro a ti y te lo pido en el nombre de tu amado y nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén.